Hola, ¿cómo estás, Jorge? Hola Bueno, Luis, nadie sabe por qué nos estamos riendo, pero está bien. Au, y chiste local. se me cayó mi acordeón. Así Oigan, es. pues Ajá. recordar es vivir, ¿no? Hoy tenemos ¿Sí? un tema interesante, pero vamos a hacer una aclaración de que no todo lo que vamos a hablar hoy lo vivimos en carne propia, ya lo vimos en YouTube todo, ¿sí? No, no todas las que vamos a hablar las vimos, pero sí se convirtieron como muy famosas o se retransmitían o en los canales de TV abierta o ya después en Tuncas o en Boomerang y todo eso, o ahora pues en YouTube, que se supone que no deberían estar ahí, pero ahí están, o en el DVD y todo eso. Y se tratan sí, de cartoons, de caricaturas de antaño que vamos a revivir un poco, bueno, un poco mucho. Así es. ¿Quieres decir algo más? Hicimos una curaduría muy extensa, Sí. porque la verdad es que sí hay muchos títulos, pero hay algunos que quizás todavía están más cerca de la cultura popular y Uh-huh. de las nuevas generaciones, porque se han hecho reversiones y Sí. demás, o por algo están muy presentes, pero aquí hay algunas joyas que creemos que son muy especiales y que de repente vale la pena echarles un ojo, y si ya las vieron, que las vuelvan a ver, o si no las Uh-huh. vieron, busquen. Sí, en internet se encuentra todo. Algunas de las que mencionamos no están en ningún servicio de streaming, ni Sí. siquiera están en YouTube, pero se encuentran porque yo las encontré. Entonces, en internet sabiendo buscar, pues se encuentra, ya saben. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Quieres? Ahora comienzas tú. La vez pasada creo que comencé yo. Sí, pues voy a empezar con un melodrama. Bueno, yo hubiera Uh-huh. escogido puros animes porque creo que gran parte de mi infancia me crié como japonés, no sé. Me dejaban ver todo, entonces bueno. Ok. Pero hay unos muy especiales que este sí, Uh-huh. obviamente, sí lo vi en la retransmisión de la retransmisión, porque Remy es un anime original de 1977 y pues es uno de los primeros grandes melodramas del anime. Sí. Hay muchos géneros, pero creo que de verdad los melodramas, como si fueran todavía más dramáticos que la novela del 2, pues eran estos, los de estos tiempos. Sí. Y Remy, que es una historia originalmente francesa, pues adaptó a este anime de 51 episodios. Ahí todavía no eran tan extensos, pero ya, o sea, 51 episodios Sí. novela, ¿no? ¿Y qué pasaba con esta historia? Pues era la historia de un niño que se llama Remy, que era huérfano, que vivía, digamos, tranquilo, con su mamá, con su vaca, en una campiña Con su francesa, vaca. ¿no? La vaca, Ajá. y no, quiero acordar siempre cómo se llama la vaca, son Clarabella, no sé. Bueno, pero vivían ellos dos, la mamá, la vaca y Remy. El papá regresa de la guerra, pero regresa solo para quererse deshacer de Remy, porque sale a la luz que no son sus verdaderos padres, que ellos lo adoptaron cuando se lo encontraron, creo que afuera de una iglesia, abandonado. Entonces, el padrastro lo vende a un señor que se llama Señor Vitalis, que es un artista ambulante, ¿no? Que viaja con su changuito que se llama Corazón Alegre, con un perro que se llama Capi, con otro perro que se llama Servino y con otra perrita que se llama Dulce. Entonces, era como la compañía del Señor Vitalis. Él lo compra, pero con el único fin de integrarlo como a su compañía. O sea, él es una buena persona en realidad, con un pasado oscuro, digamos, y pues empiezan un viaje, ¿no? Un viaje, digamos, artístico, pero como nada puede salir bien, y mucho menos en esos tiempos, y siendo tan pobres, pues Ajá. empiezan a sufrir tragedia tras tragedia tras tragedia, pero de verdad cosas que yo creo que sí nos marcaron a muchos porque pues, eran de llorar y llorar. O sea, si tú tenías 5 o 6 años y veías eso, o sea, había, spoiler ni modo, o sea, hubo un capítulo donde a dos de los perritos se les comen unos lobos. O sea, ¿Qué? unos lobos los atacan en medio del bosque y ellos, o sea, los agarran la noche y no tienen refugio. Entonces los perritos pues tratan obviamente de salvar a todos y pues dos de ellos terminan muertos por los lobos. Es muy trágico ese episodio, es para llorar, ¿no? Para llorar. No Pues, manches. pues básicamente sigue pasando esto, ya no voy a revelar más spoilers por si en algún momento a lo mejor dijeron, ¿esta serie qué? ¿Esta serie tan antigua qué será? Los que son muy jóvenes y que conocen de Yu-Gi-Oh para acá, pues la verdad es que vale mucho la pena, ¿verdad? Porque es una historia muy entrañable, porque además es como el camino de Remy para madurar, siendo él muy pequeño, cómo se ve de alguna forma forzado
a crecer, a tomar la batuta cuando incluso al señor Vitalis lo meten a la cárcel. Pues imagínense un niño así, sin nadie en el mundo, hace quién sabe cuántos años fue esta historia, no había nada, ni teléfono, ni nada. Pues obviamente se las tenía que arreglar, sí o sí, para sobrevivir. Eventualmente, como que hay un guiño ahí de que descubre o redescubre quién podría ser su familia que en ese momento pues lo abandonó, no sabemos bien. Entonces como que por ahí hay un momento luminoso, pero en realidad es un melodrama porque pasa tragedia, muchas tragedias, ¿no? O sea, la de los perritos es tan solo una, pero la verdad es que es muy entrañable y nos enseñaba mucho el valor de la amistad, de la confianza. O sea, eran historias de verdad más allá de entrañables que tenían muchos valores. Y hace poquito justo vi la película Live Action, que es una película francesa, que salió el año pasado, la acabo de ver ahora en Cinepolis Click, y aunque no es tan lacrimógena como la serie de anime, porque evidentemente con 2 horas de tiempo tienes que adaptar la historia como puedes, ¿no? O sea, creo que mantiene la esencia y vale también la pena verla. O sea, si vieron el anime, échenle un ojo, está en Cinepolis Click, la película de Remy, y la serie original está en Amazon Prime Video. De verdad vale mucho la pena. Van a llorar mucho, yo se los creo. Sin spoilear, ¿el final es triste también? ¿O no? Pues es un poquito más luminoso, sí. O sea, ya Ah, qué después de bueno. que prácticamente se queda solo. ¿Qué? Cielos. Se llama Sport Billy. Esta es una serie de Filmation y se supone que, bueno, es un muchacho, Sport Billy, un niño que tiene un maletín y en el maletín saca todo lo que se le ocurra. Puede sacar un auto, un edificio no, pero casi todo lo que se le ocurre y con eso va a salvar porque de los, según yo, los extraterrestres y todo ese rollo. El punto es que el tema es interpretado en español por Memo Aguirre, conocido también como Capitán Memo, que interpretó los temas de muchísimos de nuestros favoritos, y sobre todo durante la década de los 80 eran prácticamente canciones, pues sí, digo, deben ser canciones elaboradas para el opening, pero sí, se quedaron muy guardadas en la memoria colectiva. Incluso el propio Memo hace conciertos eh, por su cuenta. Y sí, búsquenlos. Los que yo les recomiendo, los intros que más me gustan son ese, el de Sport Billy, el de La Mujer Araña, que era una de las primeras series de Marvel, yo creo, pero según sé, solamente tuvo una temporada y esa sí no se encuentra en ningún Sí, lado. Esa no se encuentra en fue ningún lado. súper corta, sí. Luego, Hombre Araña, pero no la de los Ramones, sino la de la canción de Memo. Sí, la anterior. Capitán América es otra. He-Man también le interpretó. Y Caballeros del Zodiaco, pero la versión, pues sí, la versión latina, pues. No la canción de Sencilla, no. Ni tampoco la Caballeros del española. Zodiaco. Ah, no, esa no. Sí, esa es la española, ¿no? ¿O cuál? Es que me confundo. Bueno, No, está la versión de Pegasus Fantasy que mm. la hizo él, que es la que está en Ah, Netflix esa, ahora. Random, esa, exactamente. Muy bien. ¿Cuál otro tienes? Pues voy con Astro Boy, que es Sí, otro niño protagonista. sí. Y de Japón, obviamente. Astro Boy, la primera serie fue en el 63. De hecho, en un momento se creyó que era el primer anime exportado de Japón, pero al parecer no. Pero sí es de los primeros animes que empezaron a producirse y sobre todo a exportarse. La primera versión fue en blanco y negro. Afortunadamente no fue la que nos llegó. O sea, nos llegó ya una mucho más trabajada, a colores, con un ajuste de capítulos, alrededor de 52 capítulos los que ya se lanzaron para Latinoamérica. Y pues también era una historia triste, pero ya involucraba mucho el tema de la ciencia ficción, un mundo futurista donde un doctor, pues básicamente se le muere su hijo en la vida real y decide pues un poco traerlo a la vida, sí, pero ya como un robot que pues es imagen y semejanza de Toby, que era el hijo que se le murió. Entonces, obviamente, pues primero tiene como mucho apego a Astro Boy, pero pues el pobre es un robot, entonces no tiene, digamos, muchas emociones, aunque físicamente parece un niño. Incluso en algún momento el mismo profesor que se llama Tenma lo rechaza y pues el pobre de Astro Boy pues no sabía nada, entonces sufre y demás. O sea, también tuvo muchos momentos dramáticos porque pues también la historia como que nos mostraba un poco que también los robots eran rechazados, o sea, ya había una discriminación
que quizás no era el tema central, pero sí fue algo que hizo mucho peso en la serie. Y pues eventualmente ya después se va con otro profesor que pues digamos que lo adopta y eventualmente descubre que él tiene como habilidades sobrehumanas, que puede volar, que puede lanzar rayos de los dedos, o sea que es muy fuerte. Entonces ya pues trata de vivir como un niño normal, pero al final pues se dedica a hacer el bien contra diversos adversarios, robots malvados. Y fue una serie que de verdad fue un gran éxito. El manga del que es basado es uno de los 10 más vendidos en todo el mundo. Y la serie incluso se hizo como un remake de la serie a principios de los 2000, que no funcionó en el mismo nivel, pero pues se trataba de hacer como una animación más contemporánea, porque obviamente esta animación tan 70s, 80s, incluso la de los 60s, la original, pues sí estaba como un poco más arcaica, pero creo que al final tiene mucho encanto y es un personaje de los que más físicamente recuerdas, pero a lo mejor muchos no la vieron. También la serie completa está en Amazon Prime y pues ahí sí es una versión, una película CGI Sí. estadounidense. ¿Te gustó? Siento que no, Sí, no. No. porque además les cambiaron los nombres a muchos personajes y pues le hicieron mucho más, pues gringa, sin que suene a ofensa, pero pues le quitó mucho la esencia que en ese entonces también a muchos animes, el que sigue tiene un poco de eso, de que les quitaban la esencia para americanizarlos, digamos, pero creo que el gran encanto de las historias japonesas de ese entonces como esta es que tenían muchos sentimientos, o sea, los personajes eran muy emotivos, o sea, más allá de ser una comedia, un drama o una serie de acción que tenía mucha acción Astro Boy, pues los personajes tenían mucho sentimiento y lo expresaban y por eso también te puedes empatizar con ellos. Sí, sí, así es. Hoy se me olvidó cerrar el ventanal que tengo aquí enfrente, entonces parece que no tengo Una alarma. cejas. No, parece que Ah, no tengo cejas por el exceso de iluminación. Muy bien, yo me voy con otro, hay un fenómeno muy particular por los 80 que muchos de los cartoons eran hechos explícitamente para hacer juguetes. Incluso los mismos Hasbro, todas esas compañías, Mattel, era como una manera de promocionarlos, pues en vez de hacer anuncios, hacían los caricaturas, el cartoon, y los vendían. Lo curioso es que muchos de esos cartoons sí son divertidos y sí están bien hechos. Uno es el que veo a continuación y que sé que es muy conocido, el intro también es muy bueno, es Silverhawks o los Halcones Galácticos. Este fue, digamos, un hijo menor de los Thundercats. Los Thundercats ya lo sé, digo, y también nos gusta y todo, y pues es como de ley la versión de los 80. Después la versión como tipo anime de Cartoon Network no era tan mala, pero le faltó algo de espíritu. Y la más reciente pues es para los pequeños de casa, porque es una versión tipo Teen Titans Go de sí. los Thundercats. Es más como de humor y todo ese rollo. Entonces digo, y también, yo sí estoy como ese asunto de que dicen, es que ¿cómo se llama? Ya me destruyeron la infancia, o sea, pues no es un cartoon, o sea, tampoco es para tanto. Como Shira también. Como Shira también. Pero fíjate, Shira sí me gustó Bueno, más. ha triunfado Es que mucho, ¿eh? Le ha ido muy bien. Thundercats sí es como más para niños. Pues digo, todos son para niños. No están hechos, hay que empezar por ahí. Los remakes no están hechos para nosotros, están hechos para los niños. Exacto. Pero bueno, el punto es que tras el éxito de Thundercats en los juguetes, en el rating, decidieron hacer los Silverhawks. De hecho, hay un detrás de cámaras en el DVD, la primera temporada, que es la única que existe en español. Según yo, eran como 2 o 3, pero solamente han lanzado una temporada, no, 2 temporadas, eran 3. La primera y la segunda son las que se encuentran en un paquete en DVD, que es el que podemos comprar. Y hay un detrás de cámaras que habla de que lo primero que hicieron ahí son los muñecos. Tenían como los muñecos que iban a hacer, que cómo eran y todo, los prototipos, y ya después hicieron el cartoon, que tiene muchas similitudes o muchos paralelismos a Thundercats, porque el villano se transforma, es como un villano así medio, bueno, el de Silverhawks no es como tan debilucho, o tan Como decrépito, Munra. como Munra, no es tan decrépito, pero sí es como más tranquilo, pues. Y ya cuando se transforma, sí es como un gigante así enorme, y Munra, pues también, digo, de ser así como decrépito, ya es así como un gorila gigante. Era un poco,
o yo la percibía como más oscura porque sí era como los personajes eran un poquito más macabros hasta cierto punto que Thundercats, aunque Thundercats, sobre todo en las últimas temporadas, sí era un poquito más, pues no era denso porque es una caricatura, pues, Ujú. pero no era como tan light como los primeros episodios. Pero sí, además ese asunto que también a veces no tiene como mucho sentido, o aparentemente, bueno, tal vez sí tiene sentido, de que están en el espacio, entonces los halcones usan como usan no, casco sería esto, entonces esto es como, Como un visor, una sí, como un visera. visor Ajá. como una visera para Ajá. protegerse porque están en el Ajá. espacio, pero los villanos no. Quizá porque los villanos son extraterrestres y pueden respirar. Puede Bueno, ser. no hay nada que respirar allá. Entonces, bueno, ya sé que es un cartoon, entonces tampoco me va a poner como muy científico. Pero es muy divertido, es muy divertido. También al final, que también eso es un rollo como de las series de los 80, o había algo gracioso o había alguna medio enseñanza. Ahorita eso ha funcionado para que hagamos memes de He-Man con sus enseñanzas. No tiene Exacto. nada que ver. Shira Pero no era no. era el niño de cobre, ¿no? ¿Quién era que Sí, el niño decía de eso? cobre, sí. Ujú. En Shira también hacían, pero en Shira nada más era como un monillo siempre estaba escondido por ahí en el episodio que nadie lo buscaba. Yo no buscaba. Ya cuando sale dice, ok, ahí estaba. Y luego, ¿quién más? En Thundercats, no, en Thundercats siempre terminaban riéndose, eso sí. Alguien decía un chiste, Snarf decía algo, como siempre, que era como el payaso de ahí, y ya. Y en Los Halcones Galácticos hablaban del espacio, eso sí, creo que eso también Ujú. me latea mucho, de las constelaciones, de los Sí. planetas, de que esto es. Entonces, eso está interesante de que además de quererte vender juguetes, que funcionó, porque si tuvieron buena venta, te mostraba algo pues, de aprendizaje, pues, después de las peleas y todo ese asunto, pero era así. Bueno, voy a adelantarme de una vez. Con Ujú. Filmation también había personajes como que sus series eran como muy similares. Tiger Shark. Filmation fue los creadores de He-Man, por ejemplo, de She-Ra, Ujú. y la que me gusta por los conceptos extraños que tiene, como pues sí es el viejo porque el planeta se llama Nuevo Texas, es un planeta, es Brave Star, que pues es una combinación medio extraña porque es pues sí, un indio, que sería un nativo americano, un indio, un nativo americano, que es un sheriff y que es un vaquero además, y que tiene un caballo y el caballo es como medio mecánico y todo. Y sí tienen como que los personajes, que es que Filmation es una de las más importantes pues, realizadoras de series animadas desde los 60, los 70, también bueno, los de las series de Archie, por ejemplo, también las hicieron ellos. Ya en los 80 ubicamos más esto, ubicamos también Ghostbusters, que era, curiosamente lo lanzaron justo en el éxito de Ghostbusters, la película, pero no está basado en una serie también de los 60 que era como medio comedia. También la pueden buscar en YouTube y está ahí el gorila y están como todos los personajes en acción viva, bueno, más bien al revés, bueno, de la acción viva los transformaron acá en cartoons. Y sí, también tenían buenos intros y sí, como se esmeraban mucho por hacerlos. Y de esos, el que yo les recomiendo buscar, si es que no lo han visto, no lo puedo mucho, es Brave Star. La Ujú. última ocasión que lo pasaban fue que hace unos 5 años en Tuncas, pero creo que ya no, Tuncas ya no pasa, eso ya pasa. Lo de Cartoon Network de los 90 es lo que pasa ya Tuncas, entonces ya se acabó toda esa racha. Pero sí, es otro de los que tengo. Muy bien, ¿cuál otro tienes? Sí, era bien buena. Bueno, esta debería ser obvia que es japonesa, pero siento que no todos lo sabían y es Los Gatos Samurai. Mm, Como el intro era Samurai Pizza Cats y estaba muy, digamos, gringa, como les comentaba, pues a lo mejor muchos no lo supieron, pero en efecto era una serie de anime que justo salió entre el 90 y el 91 y Japón la exportó la misma compañía que tenía los derechos de Power Rangers justo cuando empezaban, mm, que no fue, pero fue, digamos, como en ese periodo en que estaban exportando ellos. Y Los Gatos Samurai, pues era una serie de comedia ubicada en Japón donde eran tres gatos que trabajaban en una pizzería y que se ponían armaduras y luchaban contra el crimen. Y era muy divertida, era tal con la comedia, 52 episodios. Y
la versión japonesa la mandaron a Estados Unidos y la cambiaron totalmente, el opening, el ending, los nombres y demás. Y todavía, para la versión en México, como no nos encanta, se le cambiaron también los nombres, así casi como le ¿O Bruno sonó Díaz? bien. O sea, yo no me acordaba muy bien cómo se llamaban, y eran los tres gatos, que uno se llama Speedy Ceviche, el otro se llama, la mujer se llama Poliéster, wow, y el otro se llama Guido Anchoa. Y cada uno tenía su armadura y luchaban contra el crimen y les pasaba de todo, porque al final era una comedia, aunque luchaban contra el mal. Y el gran jefe, que me daba mucha risa, el personaje de, digamos, el villano, que además creo que era como el gobernador de China, no, de Japón, el personaje del antagónico, el principal, se travestía en algunos episodios. O sea, de repente lo veías vestido de mujer y Estados Unidos cortó muchas de esas escenas porque obviamente qué escándalo que en una serie ¿Cómo noventera crees? mostraras a un personaje vistiéndose de mujer, ¿no? Pues, ¿por qué, no? El gran, que era como, el personaje original era un zorro, en Estados Unidos lo interpretaron como que era un ratón y así nos lo mostraron a nosotros. Pero bueno, cosas raras de adaptación, o sea, de repente veo cómo hicieron un montón de cosas raras en los nombres, en las adaptaciones, mocharon varios capítulos. Originalmente había 2 capítulos más, pero como eran muy japoneses, Estados Unidos dijo, no, estos capítulos no los quiero porque no los voy a saber, no los voy a poder adaptar para mi público tan occidental. Okay. Es una cosa muy rara. Y la serie, pues, como lleva el título de la pizza, que pues es algo muy, pues sí, muy gringo, pues obviamente, pues supieron adaptarla bien. Era muy divertida, que le iba muy bien, la pasaban en Canal 5 y triunfó. Eran 52 capítulos, les digo. Y pues yo creo que ahí quedó. Esta serie no se volvió a hacer nunca más. Hubo como intenciones de seguirla en algún momento, pero no sucedió. Y yo creo que tenía mucho potencial porque eran personajes muy divertidos. Incluso hubo unos capítulos crossover donde los gatos samurai viajaban a Nueva York y se encontraban como a sus símiles, pero neoyorquinos, como los gatos samurai de Nueva York. Fue una cosa así, era muy divertida y y es muy rara. Y si la ponen en YouTube, seguramente van a encontrar mucho material eh, justo de la adaptación para México y está muy divertida. Bueno, hay un asunto. Bueno, no es gracioso porque, bueno, es un poco gracioso. Hay una, hablando de series hechas para vender juguetes, hay una que se llama Gem and the Holograms. Wow. Gem se convirtió en muy famosa y sigue siendo muy popular por muchas razones. Una, que hicieron una película horrible que fue tan mala que en Estados Unidos la quitaron de cartelera y a México nunca llegó porque es malísima. Y actualmente, desde hace que son unos 4 años creo, se publica un cómic en IDW que está muy recomendable, es una buena adaptación como a nuestros días y eso. El asunto aquí es, pues sobre todo cuando eres niño, desafortunadamente con esta sociedad que quiere como imponernos cosas de que si eres hombre te tiene que gustar los carritos y si los Transformers, y si eres niño te tiene que gustar Barbie, pues bueno, pero resulta que si tienes una hermanita terminas viendo esas series y terminan viendo, entonces no me van a decir que no todos los que han visto todas las películas de Barbie porque sus hermanitas o Las de Tinkerbell. las de Tinkerbell, porque sus hermanitas las veían. Entonces, bueno, Jem, en mi caso sí fue algo similar a la que le descubrió y que le gustaba era mi hermana, y yo terminé, pues no obsesionado, pero sí me gusta muchísimo. El intro es genial, no solamente la música, sino la animación, porque utilizaron el sistema de rotoscopio. Esto es lo mismo que utilizaron, por ejemplo, en el video, y siempre es el ejemplo que todos ponen, de Take On Me de Aja, que es utilizar el fotograma de live action, como quien dice calcas el fotograma de live action en el dibujo. Y entonces se ve muy realista el movimiento. Entonces, bueno, eso es por una parte. Por otra, bueno, se supone que Jem en realidad se llama Jerrica, es como una niña, pues le va bien en la vida, en cuestión monetaria, pues su papá es un investigador, su papá muere y le deja a cargo su empresa, según su es la disquera, porque la acabo de ver otra vez.
según yo, la disquera. Entonces, bueno, tienen como un grupito musical, pero el detonante para que se vuelvan populares es que hay un aparato que construyó su padre que puede crear hologramas muy realistas. No os puedes traspasar ni nada, porque incluso hay episodios así que no puede hacer nada porque pues es un holograma y no puede, y se mete allá en problemas, pero ese es el punto. Entonces, el asunto es que en el escenario Jerrica se convierte en Jem y es como una versión mucho más glamurosa y todo ese rollo. Esa parte es divertida, por otra, también las canciones son súper ochenteras, por supuesto, muy genéricas ochenteras, pero lo son. Algunos son más pegajosas que otras no tanto, unas son muy olvidadizas, pero sí, ese sonido como de entre rock pop, sintetizadores, está muy, muy clavado en esas canciones. Lo único curioso, ahora que la he vuelto a ver, porque no está en ningún servicio de streaming, pero si buscan se encuentran todas las temporadas. Yo las encontré, entonces ahí solo cuestión de escarbar. Se supone que ahí está el galán de la serie. Entonces, de repente es medio telenovela. Está el galán de la serie que está enamorado de Jerrica, pero después en algún momento como que también se está llevando bien con Jen, pero no sabe que son la misma. Entonces, ¿qué onda? ¡Oh, no! O sea, está engañando una con la otra, aunque es la misma. Y lo peor del caso es que Jen ni Jerrica dicen nada. O sea, no le dicen, oye, en algún momento sí está el asunto como de, voy a confesarme, voy a decirle que Jen y yo somos la misma, pero no le dice. O sea, pasan los episodios y no le dice. Entonces, ese triángulo, amores, es muy extraño y esa parte sí no es muy positiva porque pues es una serie para niñas o para niños, pues, porque me refiero a menores de edad, pues, fue hecha para ese mercado y ese mensaje no es como muy positivo. También es de los 80, no excuso, pero hay muchas cosas ahorita de los 80 que nos brincan mucho porque muchas situaciones entendemos que no son correctas. Y bueno, esta parte sí era como la que me brincaba mucho. Pero bueno, pero el asunto es que también hay un grupo rival que se llama las Misfits y siempre están como peleando eso porque mágicamente de un día para otro Jem y en The Hologram son un éxito en las carteleras musicales, van a hacer una película y su película es la más exitosa y las Misfits también hacen la suya, como si fueran, como dicen, como si fueran quesadillas, las hacen así súper rápido y todo es un éxito rotundo todo lo que hacen. Entonces, es divertida. Es medio telenovela, era un poquillo por el asunto, pero es divertida. Y sí, digo, porque las muñecas evidentemente ya no se publicaron, ya no se, que era como una especie de Barbie, ya no se comercializaron. Creo que seguirían siendo un éxito porque los que todavía tienen figuras de colección son carísimas. Y pues sí, es divertida, es divertida. Y la película precisamente fue una porquería porque terminaron, exacto, porque terminaron con ese asunto. No había magia, no había ese asunto, el parte de la fantasía. Jerrica nunca se transformaba en Jem, era como una transformación interna en donde va a reencontrarse consigo mismo en el escenario y todo eso, y pues no, o sea, lo que queríamos ver es la transformación y los asuntos, porque sí hay escenas muy graciosas en donde Jerrica, por supuesto, Jerrica y Jen, porque Jerrica es como la asistente del grupo, no sé, eso no tiene como mucha practicidad, pero es como el asistente. Entonces, en algún momento tienen que estar juntas las dos. Entonces, o una es holograma o la otra es real. Entonces le piden a la que es holograma que que recoja un vaso, pues no puede porque, y entonces dice como, ahorita lo recojo sí, ahí voy. Y entonces hay todo un rollo que tienen que hacer, ahí está el drama para ver cómo intercambian las imágenes, cómo se intercambia el holograma a la real para poder levantar un vaso. No un vaso, no, es un episodio donde se cae un libreto. Y entonces el lector de la película de la Gem dice, pásame el libreto, tú, pásame el libreto. Y la pobre no puede porque entonces se está haciendo ahí tonta como tratando de recoger. Entonces, es divertido, más allá del asunto del triángulo amoroso muy bizarro, es muy divertido, es muy gracioso. Yo lo veía, a mí me gustaba mucho y me acordé justo que tengo una amiga que tiene todas las muñecas de los holograms y todas ¿What? las unas muñecas así enormes, las tiene desde hace como 10 años. Y ella tiene tatuajes de todas, o sea, de las Misfits y de las holograms. Y las muñecas, claro, o sea, ahora ella tiene dinero, evidentemente las consiguió
no sé, hasta en Taiwán, no sé, pero todas, todas. Ajá. Entonces se las robamos, de verdad salimos de pobres. Un beso, Tracy, donde quiera que estés. Muy bien, sigue, ahora sí. Bueno, esa también es de finales de los 80 y no me acuerdo, o sea, no me acordaba mucho hasta que de repente me llegó Dinoplatívolos, pero sí fue una serie muy particular que tuvo 65 capítulos, le fue muy bien y se extendió. Y era muy rara porque era de unos chavitos que se encontraron con unos extraterrestres, con una nave extraterrestre, y la nave extraterrestre pues tenía dinosaurios parlantes. Eran los buenos y los malos. Los Ok. buenos, que se llamaban los Dinosaurs, Mm. era muy chistoso porque cada uno pues representaba, digamos, a una especie diferente de dinosaurios. Había uno que se llamaba Balú, Alo, Brontotrueno, que era el líder de los dinosaurios buenos, Tortuguín, que era uno como muy tonto, y estaban como los malos, que eran los tiranos, que estaba Genghis Rex, que era como pues el líder de esos. Pero había unos bien tontos, Brachio, uno que hablaba como puerquito, que era un anquilosaurio. Y los buenos hicieron alianza con un grupo de chavos y tenían unos anillos y con eso defendían a la Tierra. Y tenía como muchos mensajes, como otra de la que voy a hablar a continuación, pero tenía muchos mensajes como positivos y de cuidado como de la Tierra. Y pues era de acción, pero tenía muchos tintes cómicos y era muy gracioso como ver como los dinosaurios ahí con sus armaduras y demás. Y yo estaba como en ese momento muy obsesionado con los dinosaurios cuando era un niño, entonces por eso como que la tengo ahora muy presente, que la volví a descubrir. Y, y está padre porque pues los dinosaurios siempre han jugado como una parte importante, digamos, de la cultura pop, pero esta fue una de las primeras veces en que vimos como esa ciencia ficción y con el tema de dinosaurios, ¿no? O sea, antes de que existiera Jurassic Park y demás series que también han retratado los dinosaurios de diferentes formas. Dinoplatívolos, o sea, los extraterrestres dinosaurios, búsquenla, porque también hay muchos videos ahí en YouTube de los intros que eran una joya, o sea, la canción de intro y la canción, el opening y el ending, ahí están junto con varios clips, afortunadamente rescatados en nuestro idioma, que vale la pena recuperar. O sea, había muchas series en estos tiempos muy raras, muy particulares y que tenían además hilación, porque como que tenían secuencia un capítulo con otro, que también estaba padre. Ya muchas de hoy en día son capítulos como con autoconclusivos. Estas eran autoconclusivas, pero tenían como una secuencia, ¿no? O sea, al final, o sea, sí había un final, digamos. Muy bien. Yo voy ya con con mi última, que estas se encuentran en YouTube, espero que aún exista ahí. Están todas temporadas en inglés. Se llama Kid Video. Kid Video. Esta también es serie de los 80. Es muy, pues en los 80 MTV era el rey, o en los 80 y 90 era MTV el rey en cuestión de la música y todo. Pero en los 80, que fue como su comienzo y todo, su boom, pues sí, esos son todos los videos musicales que ya existían, aquí se reforzó, ¿no? Era así como un fenómeno. Entonces, este cartoon es, digamos de esa manera, son un grupo musical en acción viva que entra por medio de un portal mágico a un mundo cartoon. El mundo cartoon, pues es una serie para niños, pues, y para niños de los 80. Entonces sí es como muy sencilla. Hay como unos gatos ahí medio secuaces. Hay no recuerdo, creo que sí no, es un villano. El que está ahí, bueno, siempre se meten en problemas y todo, y el asunto es que tienen que regresar a su mundo y todo. Pero lo que me pareció más curioso es que al final de cada episodio incluían un video musical. Igual, al igual que Gem, era música de los 80, muy de sintetizadores, rock pop, muy genérica, las canciones son muy genéricas, pero hacían un video musical de 3 minutos y medio, una canción completa, para cerrarlo, porque era como el punto particular de este cartoon. Porque de hecho, si las aventuras, chequenlos, y yo sí intenté ver varios episodios y mejor le adelanté al video porque pues ya sé que es para niños, pues, pero no me atrapó tanto, pues digo yo, pues es que dije, es que no, esto no es como tan divertido. Pero los videos musicales sí, sí, porque es muy, pues es eso, es muy la esencia de los 80 ahí, en ese asunto, y por eso me imagino, por eso se llama así, ¿no? Kid Video, porque es como el momento en que había pues este boom de MTV. Bueno, y quería decir de los Ujú. dinoplatívolos que era como un símil de los Transformers, porque eran dos
o sea, dos fuerzas que venían del espacio y al final encontraban aliados humanos. Eran como Autobots Decepticons, eran los dinosaurios contra los tiranos. O sea, era tal cual como un símil en ese momento, que también había animaciones de Transformers, obviamente, como sigue habiendo. Bueno, y esta, la última, es noventera. Duró muchos años, del 90 al 96, para hacer una serie animada. Fueron 6 temporadas para sumar 113 episodios. Yo sí la vi, la verdad, de niño, y me gustaba entonces mucho. Y ahora como que verla por fuera es como, wow, o sea, como que una serie así, Capitán Planeta y los Planetarios. ¿Hubo tantos episodios? Eran un montón. 113. O sea, Okay. es como una serie de anime. Para hacer una serie, Sí. digamos, estadounidense, son muchos. De verdad, Sí. son muchos. Y eso sí creo que ya no los pasan en ningún lado, pero en algún momento se lo retransmitieron varias veces. Sí. Pero era una serie de temática ecológica, que en ese momento, pues, buscaba que, pues, obviamente, llevar un mensaje de que cuidemos la tierra porque estamos acabando con ella. Lo que yo le decía a Luis es que lo que yo creo que ahora deberán retransmitirla o hacer una nueva, porque estamos, creo que en el mismo punto, o peor, seguramente. Sí, estamos peor. Pero bueno, Capitán Planeta, ¿de qué iba? Pues había la madre tierra, que se llama Gaia, literalmente. Es Gaia, que era como una diosa, estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en la tierra. Entonces entrega 5 anillos mágicos a 5 jóvenes de diferentes puntos de la tierra, que aquí pues está como curioso, y cada uno muy diferente del otro. Era Kwame de África, que manejaba, cada uno manejaba un elemento. Kwame de África, que manejaba la tierra. Estaba Wheeler de Norteamérica, que manejaba el fuego. Linka de Rusia, que manejaba el viento. Bueno, creo que entonces no era Rusia todavía. Luego estaba G, que era de Asia y que manejaba el viento. Y no, el agua. Y hay un personaje que ya no era tal cual de los elementos, pero que era muy curioso porque fue el personaje de América del Sur, era el personaje latino, que se llamaba Mati, que su elemento era el corazón. Entonces cada uno, cuando juntaban sus anillos, llamaban al Capitán Planeta, que venía a salvarlos de alguna catástrofe ambiental, de contaminación, de un derrame de petróleo, de delfines atrapados en una red, porque había villanos que eran muy chistosos porque eran como humanos, pero que tenían como características como de cerdo, o sea, eran como que eran quizás visualizarlos como seres despreciables porque estaban atentando en contra de la tierra. Entonces, pues sí, tal cual. Era muy chistoso que existía, había un personaje, en la versión original, el personaje de Gaia, la voz de la primera temporada la hizo Whoopi Goldberg, que es un dato bastante curioso. Incluso otro de los personajes, que era una de las antagónicas, que era la doctora Plaga, porque pues así tenían sus nombres, Meg Ryan daba vida a este personaje en el tema del doblaje. Entonces, pues, o sea, de que fue una serie a la que le apostaron mucho. Hay muchos clips también, o sea, las canciones también, seguro, los que la vieron y que dicen, ay, como que me acuerdo. Si ponen en YouTube los clips de la versión latina, se van a acordar de las canciones, porque también eran muy emblemáticas, y por eso, porque duraron más años de lo que yo hubiera creído, 6 años. Y pues yo creo que es una serie muy única en su género, ¿no? O sea, sí, a lo mejor ahora la ves y dices, ay, qué ñoña, una serie ecológica. Pero existía y le fue muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Esto estuvo muy... Sí, pues es parte de la nostalgia de recordar. Y los que no las conocen, que pues es muy válido que no las conozcan, de verdad, si les pareció curioso alguna de estas, de verdad échense un clavado, búsquenlas. Yo sé que es muy fácil prender el Netflix y que aparezca todo ahí, pero buscar un poquito nos va a abrir a otra, sí, y otra y otra opción, y de verdad va a ser muy divertido descubrir series que luego puedes presumir con tus amigos y vas a ver que te van a gustar. Así es.